Bueno, pues muy buenas tardes, a ver si arrancamos ya, que con todos los problemas, pero bueno, bienvenido a esta presentación de CD, bienvenido a la UNED de Jaén y nada, estamos aquí como en otras ocasiones, pues bueno, la UNED participa en muchas actividades relacionadas con la música y la cultura y hombre, no podía faltar a lo que es el Festival de Música Antigua. La verdad que ya hemos participado bastantes años y es la primera vez que lo hacemos en 3 semanas, en un día no muy apetecible, pero bueno, seguro que va a ser una velada muy interesante, que va a quedar lógicamente grabada y nada, simplemente daros la bienvenida a vuestra casa y les doy paso a los protagonistas, así que Javier, te doy la palabra. Muchas gracias, Juanjo, por tu presentación y por abrirnos también una vez más las puertas de esta institución, de la UNED, que desarrolla tanta y tanta labor en pro de la difusión cultural y también de la formación complementaria. Recordemos que es una universidad a distancia y de hecho es la universidad con más alumnos de España en cuanto a número de estudiantes. Así que muchísimas gracias por acogernos en vuestra casa un año más y también pues por apoyar el Festival de Música Antigua de Úbeda de Baeza. Pues bienvenidos a este coloquio, presentación de CD, que forma parte de las actividades académicas que desarrolla el Festival de Música Antigua, que no quiere limitarse únicamente a exponer una sucesión de conciertos de estrellas de la música antigua, sino que también tiene una vocación pedagógica, académica y divulgativa, que nos interesa reflejar en la programación también como un ciclo independiente con una entidad propia y que, como digo, forma parte de la propia arquitectura institucional del festival. Venimos a presentar este disco, Italia, en España y en México, Arias Galantes en el Reino Español. Es un trabajo discográfico que ha estado liderado en términos artísticos por la Camerata Antonio Soler, dirigida en esta ocasión por Javier José Mendoza como director invitado. En realidad este proyecto nació en el propio festival en el año 2023 a partir de un concierto ofrecido en el circuito provincial del festival, es el Festival Vandelvira de Música Antigua. Fue un concierto celebrado en la Catedral de Jaén, una selección del cual es la que posteriormente se llevó a estudio, por así llamarlo, y se grabó en este registro. Reúne un repertorio poco conocido de autores del siglo XVIII, una época, como ustedes saben, muy marcada por los intensos intercambios musicales entre España, Italia y Nueva España, ¿no? Entonces, un periodo particularmente rico desde esta perspectiva y que no puede entenderse sin esta dimensión transatlántica. Tenemos hoy la suerte de contar aquí con 3 de los principales protagonistas del proyecto. Por un lado, Gustavo Sánchez, a mi derecha, es doctor en musicología por la Universidad Autónoma de Madrid, fue durante mucho tiempo también director de la Escolanía del Real Monasterio de la Escorial, antes de fundar el grupo que ha grabado este disco, la Camerata Antonio Soler, que básicamente es una orquesta con la cual está desarrollando un ambicioso, yo casi me atrevería a decir casi único, proyecto integral de recuperación de patrimonio musical español, centrado específicamente en el siglo XVIII y que incluye, entre otras cosas, la grabación integral de las sinfonías de Gaetano Brunetti, o Cayetano Brunetti, un compositor italiano afincado en España con una producción sinfónica enorme de más de 40 títulos, y Gustavo con su orquesta se ha propuesto el objetivo de grabar la integral de las sinfonías de Brunetti junto a otros autores contemporáneos. Tiene también Gustavo numerosas publicaciones vinculadas al tema de su tesis doctoral, que fue el Real Monasterio de la Escorial, desde la perspectiva musical, también desde la perspectiva artística. Y bueno, pues es un placer tenerte aquí en persona en Úbeda, Gustavo. Muchas gracias. Nos acompaña también Drew Edward Davis, que es uno de los principales expertos internacionales en música colonial hispanoamericana. Es profesor en Northwestern University en Chicago y bueno, tiene en su haber una larga trayectoria tanto de publicaciones como de colaboraciones con grupos de música antigua, que es algo de lo que no pueden presumir todos los musicólogos, y me parece que es una línea
muy interesante esta de la colaboración con los intérpretes, y Drew ha sido, creo que, particularmente activo en este sentido. Entre sus publicaciones destacan los catálogos de música de la Catedral de Durango, también de la Catedral Metropolitana de México. Es un proyecto en varios volúmenes, a varios años vista, del cual ya han aparecido varias entregas. También tiene varias antologías de edición, de ediciones musicales, de Santiago Villoni, quien por cierto está en este disco, de Ignacio Jerusalén, que también está aquí representado, y de Manuel de Sumaya. Y recientemente ha publicado un libro en Oxford University Press sobre música sacra en Nueva España, pues que es un referente absoluto en el tema. Nos acompaña en remoto, pero en vivo y en directo, Javier José Mendoza, que él es director de orquesta y director de estudios orquestales en la Universidad Internacional de Florida. Fundó y dirigió durante muchos años la Chicago Arts Orchestra durante más de una década, con la que ha grabado varios discos dedicados específicamente a música colonial, y numerosos conciertos que han implicado también, pues, recuperación de estos autores que están en los márgenes de la historia, básicamente. Recientemente ha sido también nominado en los premios Grammy como parte de un proyecto de carácter sinfónico con Yandel, con lo cual también demuestra, pues, su versatilidad como director de orquesta, que simultanea digamos, proyectos muy centrados en recuperación de patrimonio musical junto con otro tipo de, digamos, de iniciativas, pues, más vinculados al ámbito, pues, de las músicas populares urbanas, podríamos decir. Así que, bueno, pues muchísimas gracias a los tres por vuestra presencia aquí. Vamos a organizar esta sesión en varios bloques temáticos transversales que van a recorrer asuntos relacionados con la interpretación, el contexto histórico y las perspectivas futuras de las músicas que están contenidas en este trabajo. Así que, bueno, como es la presentación de un disco, vamos a comenzar escuchando música de este disco con un primer track que nos sirve como de introducción. Pero no...
era el inicio de el aria de Leonardo Leo, Siento ya mísero. Es un aria que está conservada en la Catedral de Segovia, que aquí hemos escuchado en una interpretación de Amber Norelai. Y quisiera utilizar esta primera audición para iniciar la conversación con Gustavo. Antes de entrar en cuestiones más generales, Gustavo, no sé qué podrías comentarnos de esta obra. O sea, cuál es un poco la especificidad, qué destacarías de su estilo, qué destacarías de su proceso de adaptación, porque es una pieza que originalmente no fue pensada para el ámbito sacro, aunque aquí la estamos escuchando en una versión contrafacteada. Si nos pudieras comentar algo sobre esta obra. Eso es una, bueno, pues una de las áreas más interesantes del disco, por esta razón, por la contrafacta a lo divino, de una procedencia que de hecho descubrimos gracias al RISM, a estas nuevas consultas que se pueden hacer de manera muy rápida, con un teclado, poniendo las notas, y de repente aparece, que no lo sabíamos, aparece la música de unas áreas, porque son dos áreas que se utilizaron a lo divino de una ópera de Leonardo Leo que se llama El Castello d'Atlante. Y claro, pues el hecho de que sean áreas de ópera también conlleva otra cuestión curiosa, que es que una es un aria de un personaje, digamos, masculino, cantado por un castrato, como es este caso de este aria, y el otro aria, el segundo aria, es de la soprano, digamos, de la protagonista de la ópera, con lo cual la vocalidad es distinta, es un reto para una misma cantante, ¿no?, como era Amber, y lo ha demostrado con sobrada satisfacción, ¿verdad?, por parte de tanto de Javier como nuestra, de la orquesta, ya que no es fácil, tiene unos saltos, tiene unas notas graves, ya prácticamente de registro de mezzo, ¿no?, de soprano dramática. Y bueno, pues es una ocasión maravillosa haber podido descubrir esta circunstancia de la obra. La copia, que está en Segovia, es de mano de Juan Manuel Gaitán. Juan Manuel Gaitán era el maestro de capilla hacia 1751, ahí en Segovia, y luego pasó a Córdoba, o sea que vino para Andalucía. Y antes, entre el 1734 y 1739, parece ser que estuvo estudiando en alguno de los conservatorios de Nápoles, con lo cual incluso es muy probable que fuese discípulo de Leonardo Leo, de quien copió casi con toda seguridad, o por lo menos allí estando en Nápoles tuvo acceso a esta obra y la copió y se la llevó para Segovia, ¿no? Entonces esta circulación, ¿verdad?, en este caso se queda en España, no va a Nueva España, pero bueno, es una curiosidad que nos ha gustado mucho, ¿no? Una de las cosas más llamativas de este repertorio. Tu grupo, la Camerata Antonio Soler, cuenta con 16 discos, si no me he equivocado, publicados hasta la fecha, dedicados fundamentalmente a Brunetti, que es la espina dorsal del proyecto, pero donde también participan autores como Antonio Soler, otros compositores del siglo XVIII, y creo que tenéis también en vuestro catálogo otro disco dedicado principalmente a Nueva España, El cielo y sus estrellas, que también grabó Javier Mendoza como director invitado. ¿Cómo surgió esta idea de incorporar en una colección que inicialmente parecía muy centrada, o sea, en música instrumental, repertorio sinfónico, que está muy necesitado realmente de grabaciones, porque tampoco hay tanto repertorio sinfónico? ¿Cómo surgió la idea de incorporar esta mirada transatlántica al mundo de la Nueva España? Bueno, pues este primer proyecto de Brunetti, como bien has dicho, Javier, nace por la necesidad prácticamente que yo vi en su momento, hace ya más de 10 años, de recuperar un repertorio sinfónico poco conocido. Entonces, la Orquesta Barroca de Sevilla acababa de grabar un disco con alguna sinfonía, pero eran 6 sinfonías en total las que estaban grabadas, de 41 sinfonías de Brunetti, que es un corpus muy grande. Y luego hay alguna obra sinfónica como unas variaciones con oboe y orquesta, y también lo que va a ser el volumen 11, que está
está siendo el disco 16, este es el 15, el que presentamos hoy. El disco 16 sería el volumen 11 con minuetos y contradanzas, a toda orquesta, como decían entonces en los manuscritos, porque tiene clarinetes, flautas, oboes, o sea, tiene un importante elenco de instrumentos de viento, sobre todo, y como digo, todo este repertorio del siglo XVIII, de finales más bien del siglo XVIII, y el sinfónico, específicamente el de Brunetti, era nuestro centro de atención, ¿verdad? Porque tampoco había tanta apuesta de recuperación o de grabación. Es más costoso, ya son 14, 15, 16, hasta 18 músicos, porque algunas de las sinfonías tienen trompetas. Y no se puede hacer, bueno, se podría hacer, pero sería muy, muy raro, no sonaría real con un instrumento por parte, ¿no? En la cuerda. Se descompensaría al ser a veces pues 8, bueno, pueden ser 5 también, 5 instrumentos de viento, pero hasta 8 o 9, ¿no? Con 2 fagotes y con, bueno, con un, cuerda, ¿no? Claro, con un volumen que requiere más cuerda. Pero bueno, al ver que también nuestro nombre, Antonio Soler, requería poner atención en el Padre Soler, iniciamos también una recuperación de unos villancicos a San Lorenzo, porque como tenemos la sede allí en San Lorenzo del Escorial, nos pareció lo más indicado para comenzar. Y luego, bueno, hicimos otro disco también de obras de Soler, y ya con Javier nos hemos adentrado en este mundo de la música novohispana, que nos parece impresionante. Yo estoy totalmente convencido de que, bueno, y de hecho ya te comentaba antes de entrar en la sala que tenemos incluso un concierto ya, bueno, a la vista y en perspectiva de realizar con este repertorio, para que la gente lo disfrute en directo, como lo disfrutó aquí en Jaén, pero bueno, en este caso sería en San Lorenzo del Escorial. Y seguimos con el siglo XVIII, aunque, bueno, pues el barroco también nos interesa. De hecho, pues sabes que tenemos una obra de Scarlatti en un par de días que vamos a presentar en el festival. Y este repertorio, bueno, pues siendo del 18 nos interesa, pero como digo, el centro, o sea, la música galante, la música novohispana y todo lo que es el siglo XVIII nos interesa especialmente. No sé si desde el punto de vista interpretativo, aunque bueno, fue Javier quien estuvo liderando toda la parte artística, pero bueno, tú también como director, fundador y también como persona que conoce el repertorio, no sé si ha habido alguna peculiaridad, alguna dificultad de algún tipo, porque el repertorio galante también tiene sus propias idiosincrasias performativas, ¿no? Entonces, no sé, claro. Bueno, desde esa faceta un poco más como director de orquesta específicamente, alguna peculiaridad, algún elemento que llamase tu atención. Bueno, lo que suele ser uno de los focos de atención cuando hacemos música vocal es la pronunciación, ¿verdad? Porque es un repertorio novohispano que, bueno, suponemos que estaba interpretado, estaba cantado, estaba siendo ejecutado con los parámetros de esa época y de ese lugar geográfico, ¿no? Que sería pues el seseo, por ejemplo, ¿no? Que no hemos buscado porque las dos intérpretes femeninas son bueno, hispano-estadounidenses, o sea, tienen creo doble nacionalidad. Bueno, doble nacionalidad tiene Amber. Eleanor lo que tiene es el conocimiento del idioma español, pero con el habla, con el acento hispano, ¿verdad? El acento de América del Sur, de América Central. Entonces, la obra de Leo, por ejemplo, ¿qué hacemos con ella, no? Porque se quedó en España. Y dijimos, bueno, mira, no vamos a entrar en esto porque puede ser un mundo. Y bueno, también fue decisión de Javier y lo dejamos un poco a cada cual, a cada intérprete, ¿no? Por ejemplo, Biglioni está interpretado por un tenor español que ceceaba, obviamente, y no seseaba, como habría sido, bueno, pues una interpretación, digamos, de rigor.
Bueno, esto es anecdótico, aunque si nos ponemos puristas podemos empezar a discutir y todo eso, pero al fin y al cabo, bueno, pues esta circulación de músicos y de música pues también permite, ¿no?, esta flexibilidad, creo, ¿no?, de decir, bueno, pues oye, podría haber, como lo hubo, algún maestro de capilla español que iba con su acento y otro que venía de Italia, que a saber también la mezcla que traía. Claro, entonces esto está dentro del marco, del ámbito de lo flexible y lo admisible, ¿no? Y luego en el plano de la orquesta, bueno, pues vuelvo a lo que comentaba antes, son, claro, históricamente son grupos pequeños, lo sabemos por las plantillas, ¿no?, las contrataciones de las catedrales, y luego entramos también en la cuestión económica. Bueno, más violines, claro, pues hay que pagar más, intentamos que sea el mínimo, pero que tenga un cierto cuerpo, ¿no? Y aquí, sobre todo con los violines, ¿no?, porque hay dos partes de violín primero y violín segundo, tocan mucho al unísono, y entonces tienes que decidir, bueno, que esté compensado cuando tocan todos los violines al unísono con el bajo, con el clave, etcétera. Entonces, un número que hemos practicado ya con Brunetti, que nos resulta bastante cómodo, es 3-2. 3 violines primeros, 2 segundos. Con lo cual, bueno, pues más o menos tenemos ahí una compensación, digamos, de afinación, porque no es sencillo, y las cuerdas de tripa, que a veces tienen unas vibraciones que producen un sonido un poco, no digo feo, pero que a veces es un poco duro, ¿no? Es un poco áspero el sonido. Pero yo creo que el resultado ha sido óptimo y, bueno, pues Javier creo que está contento, él también podrá decir algo sobre esta cuestión. A veces también otras circunstancias nos llevan quizás a suprimir el contrabajo, porque utilizamos el contrabajo, pero para crear una sonoridad más piano, más íntima, en alguna ocasión se suprime el contrabajo, ¿no? Por ejemplo, este tipo de prácticas que no están en la partitura, lo hemos realizado. A veces también utilizamos un violín solista en algún pasaje. En este caso no recuerdo exactamente, pero puede ser que en algún momento se haya utilizado solamente un violín para un determinado pasaje. O sea, este tipo de juegos que no están en la partitura, como digo, yo creo que son, digamos que enriquecen la interpretación. Muchas gracias, Gustavo. Vamos a continuar en nuestro coloquio, presentación. Vamos a escuchar un segundo audio de los que están contenidos en este disco. En su concepción, María goza, los fueros de reina, entre los hijos de Adán, es excepción de la regla, es excepción de la regla, es excepción de la regla, es excepción de la siempre se vio de gracia llena, porque siempre se vio de gracia
gracia llena. Porque siempre se vio de gracia llena. En su concepción, María goza, María goza, María goza, María goza, los vuelos de reina, entre los hijos de Adán, es excepción de la regla, es excepción de la regla, es excepción de la regla, de la regla, es excepción de la regla, de la regla. Era Santiago Villoni, el aria En su concepción, que está conservada en la Catedral de Durango, está al norte del actual México, interpretada aquí por Frank Braojos como tenor. Y este aria nos sirve para introducir a la conversación con nuestro siguiente invitado, Drew Edward Davis, que si alguien conoce y ha trabajado en la Catedral de Durango es Drew. Ha publicado un catálogo sobre su fondo musical y bueno, ha editado buena parte de la música que allí está conservada, entre otras la de Santiago Villoni, que es este compositor romano, autor de esta obra, que nos sirve para introducirnos, como digo, en la Catedral de Durango. ¿Qué representa en general Villoni y esta música en el contexto de un lugar tan aparentemente alejado? Bueno, aparentemente no, realmente alejado, aparentemente periférico, pero en realidad muy bien informado y muy al día de la moda musical de su época. ¿Qué podría decirnos sobre Villoni y en general esta obra? Bueno, antes de todo quiero felicitar a los intérpretes de esta grabación porque suena súper bien en esto y es excelente. Bueno, es que esta música representa bien el alcance del estilo italiano a mediados del siglo XVIII, porque Durango está en el centro norte de lo que es hoy México y es, bueno, junto con Argentina y Chile, son los lugares básicamente más lejanos a Roma en que alcanzó esta música y muy poca gente sabe que hubo música italianizada o música barroca en un lugar como Durango, que está en el norte de México. Pero sí, como dicen los historiadores de la arquitectura en Durango, tenía un momento barroco en que se construyó la catedral y varias otras iglesias en la ciudad y edificios del gobierno con dinero que habían salido de la industria minera en la zona. Entonces, precisamente a mediados del siglo XVIII hubo un apoyo a la cultura y es un momento especial en la historia de la catedral. Hubo una capilla de música desde hacia el siglo XVII y hasta mediados del siglo XIX, pero fue precisamente el momento de Villoni, entre como 1749 y 1756, en que hubo una cumbre de producción ahí, en música de este estilo.
Justamente hablaba de italianización musical, que es un término que se asocia mucho al siglo XVIII. Claro, ha habido influencia e intercambios con Italia desde mucho antes, ¿no? Yo pensaba toda la cuestión del Reino de Nápoles, con el Reino de Aragón, todas las conexiones en el mundo mediterráneo. O sea, hay vínculos con Italia desde antes, pero sí es cierto que al hablar de siglo XVIII se habla mucho de italianización. ¿Qué diferencia esta italianización con respecto a otros vínculos con Italia que existieron con anterioridad al siglo XVIII? Es una buena pregunta que merece otro libro, yo creo. La primera cosa es que en el caso de Billoni, es un caso de un músico que llegó a la Nueva España directamente de Italia hasta que sabemos. Entonces no hay un paso intermedio aquí en España como en el caso de Ignacio Jerusalén, por ejemplo, o de otros. Entonces es un caso un poco único. Pero cuando yo refiero a la italianización, lo que significa es sobre todo la modernización. Un nuevo estilo, no solamente un estilo que estaba a la moda, pero un estilo que usaba las nuevas tecnologías de hacer música y los nuevos conocimientos de usar la voz. Es decir, son las prácticas contemporáneas en Nápoles sobre todo, pero en varias partes de la península italiana, que tenía mucha importancia en varias partes del mundo, desde Rusia hasta Durango. Pero en un lugar como la Nueva España, la historia de la presencia de la música italiana es distinta que en lugares como España o como Rusia, por ejemplo, porque primero no hubo teatros de ópera, no hubo óperas italianas y normalmente en la historia de la música hablamos primero de la influencia de la ópera y se ve, es un buen ejemplo, aunque es de España, no de Nueva España, la obra de Leo. Es que se escuchaba extractos de las óperas que vinieron de la península italiana, pero en versiones para la iglesia, porque en la Nueva España la iglesia católica era el mecenas de la música barroca. Es que no hubo estructuras diversas para tocar esta música como eran en los países europeos. Hubo, por ejemplo, la producción de música de cámara en algunas casas, pero sabemos muy poco de eso. Entonces todo está centrado en la Iglesia Católica y por eso no sabemos mucho en un sentido general, porque la historia de la música italiana del siglo XVIII es sobre todo la historia de la ópera. Entonces tenemos que ver las varias conexiones y son muchas las conexiones entre Italia, España y la Nueva España en el siglo. Entonces fluye bien la cultura. Claro, para los que estamos más o menos metidos en este mundo de la música antigua, o sea, nombres como Jerusalén, como Billoni, como Sumaya, o sea, realmente son parte de nuestro canon, son autores que nos resultan muy familiares, pero quizá para las personas que están aquí presentes o están visualizando el vídeo, no sé con qué tipo de autores o cuáles podrían ser, sin ningún afán comparatista, pero quiénes podrían ser un poco los equivalentes de estos autores que están grabados en este disco, en comparación o en relación con otros autores que sí que son más conocidos o que forman parte de audiencias más amplias o de gran público. ¿Cuáles podrían ser algunos de estos referentes? Sí. Para la música en este disco podemos tratar de la música barroca y la música galante. Entonces, como se ha escuchado con el área de Billoni, es música muy atractiva. Y si a ti te gusta Handel, por ejemplo, te va a gustar Billoni. Billoni era violinista y tocaba música virtuosa para violín. Entonces, yo diría para Billoni, si te guste Corelli, hasta un cierto punto Vivaldi o Handel, es perfecto explorar este repertorio. También en el caso de Jerusalén y Leo, Handel es música cosmopolita, entonces como Handel también es como el nombre más grande
en este sentido. Pero, por ejemplo, en estos días hay un compositor napolitano, Leonardo Vinci, que tiene muchas novedades en los escenarios operísticos en Europa, sobre todo. Entonces, si te gusta Leonardo Vinci, por ejemplo, también te va a gustar Jerusalén y Leonardo Leo y demás. Pergolesi es otro. Básicamente cualquier compositor italiano o que había estado en Italia en el siglo XVIII, bueno, es similar, pero distinto también. Tiene sus cosas únicas que son interesantes a explorar y conocer y amar. En los últimos 20, 30 años ha habido todo un resurgir en el interés por estos autores dieciochescos. Son cada vez más conocidos, cada vez comienza a haber más ediciones disponibles, más grabaciones, están tímidamente apareciendo, yo creo que de una manera todavía no totalmente normalizada en los escenarios y en las programaciones de los festivales. Yo creo que ahí todavía nos queda mucho camino por recorrer para hacer que esta música deje de programarse como si fuera una excepción casuística y que realmente tenga una presencia integrada en las programaciones de festivales de todo tipo, ¿no? Entonces quería consultarte, realmente hasta qué punto tú piensas que este repertorio está ya estudiado, o sea, está grabado, queda todavía mucho por hacer, conocemos ya lo fundamental y podemos orientar nuestra mirada hacia otros lugares. O sea, ¿cuál es tu percepción? Porque tú además has estado colaborando con muchísimos grupos que han hecho conciertos y que han hecho discos durante los últimos, básicamente, 25 años. ¿Cuál es tu percepción en el momento actual? Hay mucho más que hacer, es mi percepción. Pero después de 25 años en este campo he visto un cambio en las obras más interpretadas de la Nueva España y de España también, porque ha sido tanta investigación de alta calidad también. Yo creo que ha sido más voluntad de colaborar entre músicos y musicólogos y los organizadores de festivales y cosas así para probar nuevas cosas y descubrir. Y existen muchas ediciones de esta música, pero la música no existe sin la interpretación en vivo. Y para mí, algunas obras, como en su concepción, la primera vez que vi la obra, yo pensaba, es una buena obra para cantar. Pero hay otras obras que no me había llamado la atención en papel, pero cuando se pone a la música enfrente de los músicos y se escucha, se dice, sí, es interesante esa obra. Y a partir de las grabaciones, las interpretaciones, los conciertos, descubren más y se puede estudiar esta música más profundamente. Entonces yo invito a cualquier grupo a intentar añadir obras como estas a su repertorio. Muchas gracias, Drew. Continuamos con nuestro itinerario. Vamos a proponer la audición de otra de las obras que está contenida en este disco. En este caso será una pieza de el otro gran compositor italiano activo en Nueva España, Ignacio Jerusalén, y es un verso amplius lávame de una obra mucho más amplia, que es un Miserere Mei, es un salmo interpretado básicamente en Cuaresma y en Semana Santa, y que aquí escucharemos en versión de Javier Agudo, como barítono bajo.
Continúa elaborando. Nos sirve esta pieza de Jerusalén para dar la bienvenida y comenzar el diálogo con nuestro tercer invitado, Javier José Mendoza, que es el director invitado de este disco y del concierto que lo originó. Y antes de entrar en cuestiones generales, Javier, quisiera preguntarte ¿qué te llamó la atención en concreto de esta obra de Miserere y si planteó algún reto interpretativo particular en tu trabajo con la orquesta, en concierto y en la grabación? Bueno, muchas gracias, Javier. Y antes de al festival por invitarme, gracias a Gustavo por invitarme, el director invitado de este proyecto, con él en la camarata, y también me gustaría conocer los pintores que están aquí, Javier Marín, que ha editado unas obras en el disco, y también Drew Edward Davis, y también Raúl Angulo, que no está con nosotros hoy, pero ha preparado el cantante Leonardo Leo. Perdón, ustedes tienen mucho eco hablar. Perdón, dijiste, Javier, es que el audio creo que no es muy bueno, no sé si por la señal de internet o algo así, pero... Ok, yo escucho a ustedes bien, pero hay pulso. Yo escucho tu voz. Sí, te escuchamos un poquito entrecortado, pero creo que te podemos seguir, más o menos. Ok, me entienden. Bueno, entonces, sobre Amplio, que me llama la atención es que obviamente es una obra sacra, como todas las obras en el disco, pero en este caso lleva un texto para un oficio específico, con un texto especificado. Entonces, el texto es menos femenino, como las arias. Obviamente
título del álbum es Arias Galantes en español, pero esto no es una aria. Entonces, el reto aquí es la interpretación para que no se quede aburrido. Se saca ese sentido de las pocas palabras que hay en ese texto. Y es un texto corto, pero fuerte. Entonces, eso fue el reto, porque es diferente que las áreas que están presentadas ahí. Quiero decir que hay pocos ejemplos de obras de Jerusalén escrito por bajo, barítono, que obviamente es la propicia estrella y su contrafacta, cual es basista, pero hay poco para el barítono. Entonces, por eso yo estuve muy de acuerdo en programar esto y presentarlo en el disco. También, último comentario, también llama mucho la atención el texto de Miserere, que yo pienso que estaba de moda durante esta época el texto de Miserere. Por ejemplo, si Omar Morales está ahí en la sala, él puede comentar mejor que yo sobre los Misereres de Nebrea que están en el archivo en Guatemala. Entonces, eso también me llamó la atención para presentar un texto que fue contado por muchos autores españoles durante la época. Tú ya habías visitado el festival de UB de Baeza en 2013. En ese momento estaba en Chicago y trabajando muy intensamente con los proyectos de la Chicago Art Orchestra. Claro, han pasado más de 10 años desde entonces y tenía la curiosidad de saber si de alguna forma ha evolucionado tu visión del repertorio de la Nueva España desde tus primeros proyectos discográficos y desde tus primeros conciertos con esta música, que son anteriores obviamente al primer disco, y el disco y los conciertos que actualmente estás desarrollando con este repertorio. ¿Ha habido algún cambio sustantivo en tu visión de esta música, en algún elemento particular, algún elemento de la estética, o básicamente, o sea, el repertorio es el que es y tu concepción no se ha visto modificada? Bueno, gracias por la pregunta. Y cuando yo llegué la primera vez, acabamos de lanzar este mismo año Al Combate, el disco Al Combate, que fue grabado por la Chicago Arts Orchestra y fue grabado con instrumentos modernos. Y luego, para el segundo disco que se lanzó en 2020, en plena pandemia, esto fue con instrumentos históricos, con trompa o corno natural, con cuerda de tripa, entonces, y con arcos barrocos. Entonces, ha cambiado, yo he cambiado mis ideas y también con la camarata Antonio Soler, obviamente, eso es un ensamble de instrumentos. Entonces, eso fue un cambio, pero debo reconocer algo, que aunque yo hoy en día estoy haciendo unos proyectos más en el mundo de la música comercial, la cuestión de performance practice siempre está. Por ejemplo, hace dos semanas que yo presenté para el cumpleaños de Celia Cruz, 100 años, y presentamos Químara. Y había algo muy polémico durante uno de los ensayos, que el clave estaba al revés. Entonces esa canción empieza con un patrón, no sé si es 2-3, y luego convierte a 3-2, y se debe cambiar. Y esto fue algo desde el inicio, desde el principio de la canción, con la misma Celia Cruz. Entonces un profesor
cubano que yo conozco muy bien del mundo del jazz me acerca y me dice, mira, este siempre fue el problema con esta canción, pero el problema es que nosotros como cubanos hacemos el cambio, pero la orquesta no tiene el cambio escrito, entonces es imposible hacerlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a cambiar la música o vamos a hacerlo como está y dejar que el patrón del clave está torcido? Entonces, él me cuenta que Celia mismo dijo, el clave no vende discos. Entonces, debo reconocer que aunque Al Combate fue grabado con instrumentos modernos, sigue como el disco que vende más y que hace más streaming hoy en día. Entonces, yo pienso que lo ideal es que siempre debemos acercarnos lo más cerca que podemos a las circunstancias de la época. Pero las circunstancias ideales de la época. No, quizás es verdad que en algunos sitios no tenían violines y usaron flauta dulce en vez del violín. Bien, pero yo prefiero presentar con violines, si está escrito por violines, aunque quizás no tenían violines en algún sitio. También yo pienso que lo mejor para la difusión de este repertorio es presentarlo lo mejor posible. Entonces, si estamos, entonces siempre es un baile, ¿no? Hay que pensar en todas estas características y a ver cuál es más importante y qué va a tocar el oyente mejor. Y también siempre estamos trabajando bajo un presupuesto de dinero y un presupuesto de tiempo. Entonces, entre todas estas características, todas las situaciones que hemos tenido, se espera lograr el producto mejor, pero siempre hay un juego ahí, qué sacrificios vamos a tener que hacer. Y nada más para cerrar esto, todos estos experiencias, proyectos, me han profundizado mi técnica como director y yo como artista y yo como músico. Yo recuerdo cuando tenía la audición y la entrevista en la universidad aquí en Miami, que me preguntaron, porque siempre la gente dedicado no siempre, pero es muy común en Estados Unidos que los profesores de presentación musical sospechan un poco de la música antigua. Entonces, cuando vieron el disco Al Combate, estaban impresionados, pero tenían ese sospecho. Y me han preguntado en la entrevista, bueno, pero ¿cómo esto de la música antigua, cómo influye tu trabajo como director de orquesta? Y he dicho, y es verdad, que soy mejor músico por esa experiencia y ese trabajo. Y hoy en día tengo colegas que comentan que mi orquesta en la universidad, cuando toca música del siglo XVIII, se interpreta muy bien. Entonces yo estoy muy agradecido por estas experiencias y por tener colegas como ustedes que me han apoyado en esta jornada. Muchas gracias, Javier. Este disco se vincula a una estancia tuya como becario Fulbright en Madrid hace un par de años. Quería preguntarte qué recuerdas de aquella colaboración con la Camerata, específicamente durante todos estos meses que estuviste en Madrid, y del concierto en concreto en la Catedral de Jaén que dio origen a este CD. O sea, es una pregunta como un poco más de carácter personal y cómo recuerdas esa experiencia. Bueno, con mucho gusto. Me encantaría responder. Y primero me gustaría agradecer la Comisión Fulbright por su apoyo y para decir que normalmente cuando alguien tiene una beca Fulbright, un historiador
otro tipo de persona haciendo investigación es diferente, que estás en un archivo, estás en un despacho. Y es muy solo. Pero en el caso de mi proyecto, que yo soy director de orquesta, todo fue de colaboración. Entonces, otra vez agradezco a todos ahí en el panel que me han apoyado, porque esto fue algo de colaboración y no solo de mi trabajo. Entonces, eso también fue atractivo para Fulbright, porque era algo que involucraba más gente y más instituciones que yo. Entonces, yo también, Drew me conoce, todos ustedes me conocen por años y yo estoy alguien que yo creo en la amistad, yo fío en el ser humano y yo me encanto en las conexiones entre humanos. Entonces, para mí fue algo muy impactante tocar Juan Manuel de la Puente en la Catedral de Jaén. Igual cuando yo tenía la experiencia de tocar Ignacio Jerusalén en la Catedral de México. Para mí no quiero pasar el límite, pero para mí es una experiencia casi místico tocar así. Es algo que esta historia y este patrimonio que tenemos es algo viviente. Y como ha dicho Drew, se tiene que tocar en vivo y se tiene que tener esa experiencia en vivo. No sé qué más puedo decir, pero con la camarata. Bueno, yo tengo muchos años, ya 12 años colaborando con Gustavo Sánchez y la camarata de Antonio Soler. Siempre es un gusto, es un placer y un honor. Hemos grabado 2 discos y hemos tenido buenas experiencias y muchos éxitos con los discos y con los conciertos. Y estuve muy agradecido de pensaba que iba a ser un tiempo largo, 6 meses, pero esos meses volaron y 2 años después del primer concierto que hicimos con el festival de Andrés Van der Vira, aquí estamos presentando el disco. En los últimos años también, tú mismo lo mencionabas, has incursionado en otros géneros muy distintos, radicalmente opuestos al repertorio que aquí estamos presentando. Y quisiera preguntarte cómo convive en ti y en tu mente musical estas facetas tan distintas, ¿no? Por un lado, el verte involucrado en grandes proyectos de música comercial con giras internacionales en un montón de países, llenando estadios literalmente, que es lo que está haciendo con el proyecto de Yandel Sinfónico. Y por otro lado, tu compromiso con la música histórica, que también es firme y sostenido en el tiempo, ¿no? O sea, en tu mente y en tu trabajo cotidiano como director musical, ¿cómo conviven esos dos mundos? Bueno, primero de todo, nunca estoy aburrido. Cuando aburre con algo, empieza la otra cosa. Entonces eso, no hay momento que yo estoy aburrido para nada. Pero como la música antigua me ha ayudado a crecer como músico, estas experiencias han sido igual. Que yo también sigo creciendo como músico, he aprendido un montón de colegas puertorriqueños, reggaetoneros, dedicado a la música urbana. El proyecto de Yandel es algo muy diferente, que no es tanto una fusión ni es una mezcla de géneros, es la orquesta tocando música urbana. Y esto es usar la orquesta como vehículo para apoyar un género tan diferente y tan nuevo. Es algo para mí que es súper interesante. También para mí que es súper interesante es que yo estoy tocando y interactuando con un público que la gran mayoría, yo imagino, que no han tenido mucha experiencia ni exposure a instrumentos de cuerda ni orquesta. Entonces, me gustaría compartir con todos
que la orquesta ahorita y la música clásica está teniendo un momento. Y la orquesta está muy de moda ahorita. Y yo pienso que todos nosotros que amamos la música clásica, que tenemos un interés en que el repertorio que amamos tiene más difusión, hay que tomar este momento y hay que seguir promoviendo la orquesta y nuestro arte. Yo imagino, porque ustedes están en España, imagino que todo el mundo ya conoce el nuevo disco de Rosalía, Lux, y debo reconocer que Yandel Sinfónico salió como 10 o 11 meses antes. Pero estoy muy optimista para el futuro porque la orquesta está de moda ahorita. Y si no es la orquesta, son instrumentos acústicos. Que la gente ya está aburrido con todo el mundo plástico. Y estoy como, yo siento muy animado en este momento y yo pienso que el futuro para nosotros como músicos dedicados al art music, que hay un futuro muy positivo. Y Drew, que está en Chicago la semana pasada, Smashing Pumpkins y Billy Corgan presentaron en la ópera de Chicago, presentaron, no sé, 5 noches, pienso, de alternative rock con ópera. Entonces, estamos viviendo en un momento muy interesante y hay que aprovechar de ese momento. Y finalmente, nada más finalizando, si pensamos que hay un repertorio español o un repertorio, un canon español o hispano que incluye, por ejemplo, Magnum Mysterium de Victoria, las obras de cámara de Boccherini, que nosotros tenemos años añadiendo obras a ese canon. Yo pienso que estoy hablando en serio, que ahorita con la popularidad de Rosalía y la interés en estas cosas, hay un momento que se puede aprovechar y se puede dar más luz a este repertorio que amamos. Muchas gracias, Javier. Vamos a hacer una última ronda de intervenciones para tampoco demorarnos excesivamente. Vamos a ir en orden inverso, recorriendo en canon cancrizante casi. Un poco una pregunta de cierre sobre mirando al futuro inmediato, ¿no? Como Soñar es gratis, un poco proyectos personales en los que cada uno de vosotros tres estáis actualmente trabajando, proyectos que os ilusione especialmente, a los que queréis dedicar vuestro tiempo y vuestra energía en los próximos, pongamos, 5 años, ¿no? En relación preferentemente, claro, con esta música italo-hispano-mexicana o directamente italianizante o italiana a la hispánica. Y en tu caso, Javier, o sea, digamos, proyectos inmediatos relacionados con este ámbito de trabajo. ¿Tendrías alguno en mente? Con esto, no tengo planes concretos, pero siempre estoy interesado en el próximo disco. Parece para mí que cada 2 a 5 años sale un disco. Pero yo espero seguir colaborando con Drew y con usted también, Javier, a ver qué oportunidades hay. El límite que tenemos en Nueva España es que la gran mayoría de la música lleva voz, lleva coro, lleva voz, entonces siempre estamos hablando de cantantes, orquesta con cantantes. Una grabación sinfónica para nosotros está fuera de las posibilidades. Uh-huh. En tu caso, Drew, nuevos proyectos editoriales, proyectos, digamos, como de gran formato. Son varios proyectos y varios sueños, pero algo muy concreto es que quiero dedicar aún más tiempo a la serie Obra Selecta de Ignacio de Jerusalén, que trabajamos juntos, porque son varias obras de formato un poco más grande que merecen aparecer en edición y luego en grabación. Y como ya dije, siempre hay sorpresas dentro de estos repertorios, entonces quiero ir más profundo
en el repertorio suyo y quizás hacer un poco más investigación en la parte italiana de su historia, y he estado practicando, aprendiendo todas las semanas el idioma italiano, entonces por eso tendré la capacidad de hacer un poco de esa investigación y que sean sorpresas y pistas no imaginadas. Gracias. En tu caso, Gustavo, nuevos proyectos, por supuesto, discográficos. Imagino que seguirás con este gran proyecto Brunetti, pero no sé si también algo desde la perspectiva más de investigación o de musicología, en la cual también estás muy involucrado. Sí, bueno, Brunetti se acaba porque ya estamos en 33 sinfonías y hasta 41, bueno, pues son 3 discos más que quedarían hasta el volumen 14. Esto en 2 años creemos y queremos que ya se concluya. Proyectos discográficos a corto plazo, bueno, a mí me interesa también mucho todo este repertorio novohispano. No quiero quitarle el protagonismo a mi amigo y colega Javier Mendoza, porque él está ahí como punta de lanza, ¿verdad? Bueno, pero hay muchos proyectos. Hay para todos, hay para todos. Todos. Claro, lo que sí que vamos a hacer también, que ya lo comentaba antes, y Javier, bueno, creo que lo sabe, lo tenemos preparado para presentar en concierto, en vivo, en Madrid, en la zona de Madrid, pues tanto este disco como incluso alguna obra nueva, alguna obra que encaje precisamente, bueno, es que hay tantas que habría que saber elegir, ¿no? Y aparte de estos conciertos en vivo y de grabaciones, lo que queda de Brunetti, bueno, alguna cosa más de Soler, a mí me gustaría hacer, porque Antonio Soler, claro, es nuestro compositor residente, ya fallecido, pero bueno, tiene tantas obras, sobre todo la música vocal, que es muy desconocida. Entonces, pues hemos hecho 2 discos, quizás habría que hacer alguno más. Ya, el disco físico, bueno, pues esto ya queda un poco casi como regalo o para poca gente romántica, ¿no? Y bueno, que le gusta esta calidad y ver el libreto, leer, tenerlo en las manos, ¿no? Y la calidad, como digo, bueno, es mayor en este formato que en las plataformas digitales, aunque no nos guste, pero es así. Más difusión, por supuesto, en las plataformas. Todos los discos los tenemos en las plataformas digitales, por supuesto, pero bueno, la grabación hay que hacerla, la interpretación hay que hacerla. Repertorio del siglo XVIII, pero bueno, también, aparte de la música religiosa, la música sinfónica, yo tengo especial interés en la música lírica, o sea, la música de ópera, ¿no? De zarzuela. Hemos recuperado ya algunos títulos, sobre todo del último tercio del siglo XVIII, que es el menos conocido, ¿no? Compositores como Giuseppe Ponzo, otro gran desconocido. Hemos hecho unos intermezzi en español, unos intermezzi, bueno, estos están en italiano, perdón, una zarzuela en español, El rey en la caza, que luego transformó en ópera, ¿no? Una ópera en italiano, añadiendo recitativos, bueno, un caso muy curioso. Este repertorio me interesa mucho y luego ya saltamos al siglo XX, ¿no? Hemos recuperado una zarzuela, bueno, hemos estrenado una zarzuela de la primera mitad del siglo XX y hay allí algunos proyectos de cara al 2027, por ejemplo, que se podrían realizar con compositores de la generación del 27, ¿no? Uh-huh. que todavía, curiosamente, tienen obras sin estrenar también, ¿no? Entonces, bueno, viajamos un poco entre un siglo y otro y con mucha ilusión, ¿no? Porque la buena música, como dice Javier, puede ser pop urbano, puede ser, bueno, pues música de catedrales, música de teatros, y siempre será buena música. Muy bien, pues muchísimas gracias a vosotros 3 por vuestra presencia aquí, por este distendido coloquio, presentación de discos. Esperamos que, bueno, tenga amplia circulación, como ya lo tuvo en su época la música que aquí está registrada, y desde luego un aporte muy sustantivo a ese canon que cada vez
pues se va poquito a poco consolidando y fijando de alguna forma. Un canon que es compositivo, pero que también hasta cierto punto es también discográfico, porque este repertorio se puede también hacer de muchas formas distintas, ¿no? Según estábamos viendo, según los prototipos instrumentales, en fin, volumen de orquesta y una serie de decisiones, y claro, impactan también y fijan la percepción estética de la dirección artística del proyecto, ¿no? Entonces, pues lo dicho, muchísimas gracias a los que están aquí presentes, también a los que visualizarán el vídeo, esperemos que sea mucha gente, y nada más, pues hasta las próximas, y ojalá vengan muchos trabajos como este, Italia, en España y México, Arias Galantes en el Reino Español. Gracias. Muchas gracias.